160 y es un gusto saludar acá. Primero tengo que destacar quién hizo el link, el pase, el puente para esta charla, que es el querido Jorge Oriola, que dice, no te podés perder la charla ahí con Maite, con el Moño, con Monir. Yo digo Moño como, lo conocemos acá el Moño, así que lo vamos a saludar también así, que tiene que ver con una investigación que se tradujo también en una realización audiovisual. Vamos a saludar, están aquí Maite Maskens, que es doctora en antropología, también co-realizadora audiovisual, ¿no? Exacto. Hola Mauro, gracias por compartir con nosotros hoy. Estamos muy felices de estar acá. Gracias por el tiempo. Un gusto. Y saludar a Manuel Bestén, el Moniro Bestén aquí en Radio Nacional Esquel. Gracias por venir, Moño. Gracias por invitarnos, Calaverita. Un gustazo para nosotros. Consulta que te hizo Andrés fuera del micrófono. ¿La camiseta de qué es? ¿De qué club? Es del club de nuestro barrio en Bruselas, la Unión Saint-Gillois. Tenemos una cancha que parece un metegol y un equipito antifascista. Ah, mirá qué bueno, loco. ¿Cómo se llama? Retíralo, por favor. Royal Union Saint-Gillois. Muy La bueno. Real Unión de Santo Gil. Se puede buscar, obviamente, en las redes y eso hay mucho material ahí, ¿no? Sí, van a encontrar. Y si podemos, vamos a ganar una copa de leche o de mate cocido, algo así pronto. Qué grande. Vamos a ir al punto en cuestión antes de la película, ¿no? Primero contar por los dos lugares cómo llegan a la temática, ¿no? Por un lado, obviamente, desde el lado de la antropología, ¿cómo llegas a la temática de los pueblos originarios? Claro. Bueno, entonces, como decía, yo soy antropóloga de la Universidad Libre de Bruselas y se terminaba mi postdoc y nos quedamos un año acá en el 2016 y ahí teníamos ganas de hacer algo juntos. Monir había seguido un taller de filmación y yo muy interesada con la zona, la cuestión sobre todo de las movilidades, de las migraciones, que es un poco mi temática allá en Bruselas también. ¿Migraciones en general o de pueblos originarios? No, yo me interesa todo lo que es movilidades humanas en el mundo. En el Siempre me mundo. ha fascinado esa temática. Y allá lo trabajé más del lado, hice mi tesis sobre las iglesias, perdón, pentecostales en Bruselas. Y estaba en dos iglesias, más que todo, una iglesia con fieles de Latinoamérica y otra con fieles de Congo, de República Democrática del Congo. Y trataba de entender cómo se entrelazaba su pertenencia religiosa con eso, la movilidad, ¿no? Como en la Biblia encontraban palabras, cosas para darle más legitimidad en Europa, cuando en el contexto de las políticas migratorias son bastante como de rechazarlos, viven un poco, no todos, pero muchos como ciudadanos de segunda zona. Y ahí encontraba como una fuerza para anclar su legitimidad en el territorio. Eso fue como tesis también tuya Claro, doctoral, claro, tesis doctoral, sí, ¿no? sí, Y el tema, bueno, me trato de situar acá, ¿no? Venirme claro, para acá, para la claro. Patagonia, vos llegás a la temática, gracias, me imagino, a Monir. ¿Cómo fue el encuentro ahí de la temática de los pueblos originarios acá en Patagonia? Bueno, no, pienso que es puramente el interés de Maite que nos lleva. Yo la he asistido en ese sentido. em, eh, Desde un lado artístico, Para pero la realización audiovisual. exactamente, le serví un poco de nexo también, y bueno, como pareja pudo contar mucho conmigo para poderle hacer una introducción a esas diferentes temáticas, pero está todo a su honor, el El interés, laburo y el la interés. búsqueda, exactamente. Hacer la película Alambre, etcétera, para mí fue simplemente seguirla desde un lado artístico, compositivo. Me gusta mucho la fotografía, entiendo algo de sonido, así que rápidamente, como decía Maite, me formé en el tema de toma de imágenes y la acompañé en ese proyecto. Fue bastante interesante para mí porque pude participar de toda esa lectura de un antropólogo que como arquitecto me parece muy rica. Y bueno, también después me tuve
me tuve que hacer cargo porque tuvimos que llegar hasta el montaje, tuve que aprenderlo sobre la marcha y bueno, salió lo que salió. Qué grande. Que se presentó acá en... ¿Y podemos ya dar una noticia con respecto a la película que puede llegar a suceder dentro de poquitos días? Sí, exacto. Aprovechamos de estar acá como para anunciar que la vamos a subir en YouTube. Bah, Así que públicamente. todos y todas la van a poder ver, lo que nos llena de felicidad, porque como decía Monir, hicimos todo muy artesanal, porque nos parecía interesante, nos gustaba formarnos también mientras estábamos haciéndola y autofinanciado y todo. Así que es realmente para todos. Maite, vuelvo unos pasos para atrás ahí que Sí, hablaba con Munir. ¿Cómo sí, empieza tu interés? Bueno, hablaba de la cuestión migratoria allí en claro, Europa, ¿no? claro. Pero trasladado aquí a Sudamérica, ¿cuándo empieza tu interés también aquí por esta tierra? Bueno, acá siempre me fascinó esa mezcla de cultura, de gente, de perspectiva, de horizonte, ¿no? Siempre también de la Patagonia como un lugar que pudo acoger a mucha gente que salía del hambre, de conflictos. Siempre me interesó mucho, ¿no? Cómo poder ser invitado en la tierra. Y bueno, ahí me encuentro con también la historia de los pueblos originarios, la historia de la conquista del desierto y todo eso, y bueno, es una historia que me fascina. Hay mucha violencia, o sea, también estoy muy interesada en las huellas que dejan esa historia en el presente. Como antropóloga me encanta leer los historiadores de la zona, que son mucho y mucha calidad en sus trabajos, pero también me pregunto mucho, bueno, y ahora en las familias, en las intimidades, ¿cómo está digerida toda esa historia? ¿Qué queda? Y bueno, Alambre fue un poco eso. Al principio queríamos más trabajar sobre la familia de Monir, que tiene antepasado de mezcla con sirio-libanés, con mapuche, con italiano, con españoles, ¿no? O sea, eso es Argentina. Para mí, viniendo de Europa, es como, wow, qué interesante, ¿no? Toda esa... Ustedes están reacostumbrados, es parte de lo De lo cotidiano, cotidiano, ninguna claro. sorpresa, pero para mí, wow, ¿cómo hacen para todo eso, no? ¿Cómo es esa síntesis argentina también? ¿Cómo se construyó para sentirse argentino y no italiano? Bueno, todo eso me interesa mucho. Y bueno, estuve acá en Buenos Aires un mes también en un proyecto financiado por la Comunidad Europea que se llama EGIS, es un acrónimo en inglés de Entangling Indigenous Knowledge in Universities, y es un proyecto con 26 universidades, 18 de Latinoamérica, y ahí con los colegas de la UNSAM en Buenos Aires trabajamos esa temática de cómo incorporar mejor los conocimientos, los saberes indígenas en las universidades, ¿no? Cómo darle un lugar eh, epistemológico, cómo Total. hacerle un lugar a esos conocimientos, a esos saberes que capaz que pueden ayudar también con los desafíos de hoy. Te consulto, Maite, ahí hablabas, bueno, obviamente como trabajo de antropóloga, mucho territorio, mucho terreno también, los libros que pertenecen a historiadores, historiadoras de diferentes lugares. ¿Qué función cumple? Porque acá en la historia de la Patagonia tiene mucha potencia la historia oral también, ¿no? Ujú, ujú. La historia oral de los pueblos, ¿qué importancia tiene para el trabajo y la investigación antropológica? Mira, la historia oral es fascinante, es difícil porque entra mucha subjetividad. No, es un material bastante particular. Pero ahora, aprovechando de estar acá, seguimos un poco el trabajo del alambre, volviendo a la temática más familiar, más íntima de todas esas mezclas, para decirla así un poco en bruta, y, y ahí sí me intereso mucho en la memoria oral, o sea, me encanta cómo la gente cuenta lo que se acuerdo, lo que se acuerdan de esa abuela, de ese abuelo, de esas prácticas, de esos gustos, de esos, todo eso, ese sentir, Total. claro, y ahí tratar de, yo ahora estoy trabajando en un proyecto, ¿sabes? Realicé material con la gente que estaba listo a trabajar conmigo y aprovecho para agradecerlo, se van a reconocer acá. Perfecto, ¿eh? Y la idea es trabajar hacer un documental sonoro, o sea, solamente con voces y tratar de telar múltiples voces que van contando una persona que no está. Ahí es una abuela,
¿no? Muy bueno. Bueno, eso es el pitch. Ahora hay que trabajar mucho para llegar al resultado que va a tomar unos meses. ¿Y este laburo, este trabajo, también lo vuelven a articular juntos? Probablemente, sí, probablemente. Maite cuenta con mi colaboración siempre y cuando sea útil, sea productiva al proyecto. Pero sí, vamos a trabajar juntos en el montaje. Ya tuve que participar como entrevistado, así que de una manera o de la otra yo voy a estar presente. ¿Te coparía, Monir, en contarnos así de toque una introducción de cómo fue también ser ahora parte como entrevistado, ¿no? Ya no ser solamente la parte desde atrás de la cámara, el montaje, etcétera, sino ser parte de la historia también. Sí, bueno, fue bastante especial. Ya es mi esposa que me entrevista. Y tengo que hablar de mi vida íntima, de mis vivencias de niño con mi abuelita mapuche, a Paulina Villanguira, a quien yo quise mucho y sigo queriendo. Así que, no, fue muy movilizador. Pienso que ha despertado cosas en mí. No escuché la entrevista que Maite me hizo todavía, pero tuve una recepción bastante fuerte en mi ser bueno, no, eso también es gracias a la habilidad, a la sensibilidad de Maite, que es una gran profesional. Y ahí en esa entrevista o en ese camino que hacen juntos también es encontrarse con cuestiones que por ahí estaban alojadas en un lugar sin tanta luz, ¿no? Exactamente, Mauro, exactamente. Me sorprendió, es lo que elogio de Maite, cómo puede ver esas pequeñas cositas que con el tiempo para nosotros se hacen imperceptibles, no diría invisibles, porque están ahí, pero nos acostumbramos, dejamos de notarlas, de comprenderlas. Y, y bueno, para eso sirve un profesional, para, para ponernos los acentos, para poner unas cosas entre comillas, llamar la atención. Y bueno, siempre es agradable descubrir un poco más de- de- De la historia de uno, ¿no? Exactamente. Está No lo buenísimo. podría haber dicho mejor. Maite, te hago una consulta con respecto a la investigación, sobre todo situada acá, ¿no? Ujú, En Sudamérica, en Patagonia. Ahí nombrabas la que se le llamaba, por ahí mal llamada Conquista del Desierto, que fue ujú, un plan de exterminio también de ujú, muchas comunidades. A la hora de investigar, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con las familias, con las cuestiones, obviamente, que son el insumo principal de la investigación, a la hora de entrar en lo que tiene que ver con documentos históricos ujú, más formales, institucionales, por ahí gubernamentales, ujú, ¿es accesible todo esto o hay algunas resistencias también para entrar a archivos ujú. históricos? Bueno, todavía no empecé a trabajar con los Ujú, archivos, pero me pude contactar con gente que hicieron trabajo de investigación, ujú. historiador. Pienso en particular a Gabriela Maki, que trabajó un montón de la temática de las migraciones sirio-libanesas. Y bueno, eso también es re lindo trabajar en Esquel porque todo el mundo está muy, bueno, en la mayoría todo el mundo está muy contento de poder participar, compartir y eso para mí también es re lindo. Siento un poco el ambiente Que de, colaboran en ese claro, y sentido, están ¿no? re interesados en participar y muy generoso, porque ahora en Bruselas estoy trabajando con la policía, con temáticas de, bueno, el proyecto se llama, estamos trabajando sobre la diversidad, entre comillas, de las policías, o sea, la gente que tiene pasado migratorio o no, y cómo esas cosas, ¡Qué tema! sí, es un tema bastante interesante y ver cómo entre colegas, entre policía, todo eso entra en juego o no. Tensiones Claro, propias en las de... intervenciones Claro. afuera también con los ciudadanos y todo. Estamos en eso y ahí es muy difícil a veces tener la cooperación de la policía. No quieren hablar, no quieren compartir, claro, porque es una temática un poco delicada, vinculada al racismo cotidiano, hay un montón de cosas. Así que como que es muy agradable acá, que todo el mundo quiere como poner su piedrita para hacer trabajo de investigación y a mí bueno, me alegra un montón, me parece, hay una apertura
muy grande para los conocimientos del lugar y todo, está buenísimo. Aprovecho para preguntarte, Maite, ahí lo nombraste, que tiene que ver con el racismo, la xenofobia a nivel mundial y particularmente, ustedes están viviendo ahí en Europa, Ujú, ¿hay una mirada distinta entre con sus salvedades, etcétera? ujú. ¿Hay una cuestión problemática histórica ya del racismo en Europa o no? ¿O Sí, depende de cada uno de los lugares? no, hay un racismo cotidiano bastante, ¿Marcado? bastante marcado y bastante, ¿cómo decir?, común, banal, ¿no? Bastante hay, ¿Naturalizado ya? naturalizado completamente. Y le cuesta mucho a la gente admitirlo porque está ese discurso un poco, bueno, Bélgica no es una república, pero no es una república, pero un discurso un poco republicano de que todos estamos muy igual. Y los jefes de la policía, los primeros para decir que no, que acá, que la policía sea negra, judía o whatever, no, no le importa, ¿no? Pero en realidad, en el funcionamiento, no, no es cierto. O sea, cambia mucho. Si vos tenés orígenes árabes y trabajas en la policía, por ejemplo, una anécdota, alguien había perdido su billetera ahí adentro de la comisaría y enseguida la sospecha fue hacia dos policías de origen marroquí. Y ellos lo saben, ellos ya están acostumbrados a negociar con esas cosas. Y ellos también tienen un posicionamiento muy leal con la policía, porque dicen somos policía antes de todo. Como orgánicos a la Claro, función que claro, cumplen. que la pertenencia la dejas en la casa, ahí tenés el uniforme y es eso que cuenta. Así que ellos están en unos conflictos de lealtad porque en la calle los mismos jóvenes que tienen la misma origen los basurea, les dicen, les Reprimen, me tratan, imagino, en claro, en les momentos tratan de determinados. traidor, o tienen unos nombres así en árabe como para Ujú, decir que son vendidos, ¿no? claro. Y bueno, todo eso es como una escena muy interesante para hablar de ese racismo cotidiano bastante naturalizado. Naturalizado, ¿no? Sí. ¿Se puede abrir o desplegar una hipótesis de por qué históricamente está implantado así o naturalizado el racismo en Europa? Bueno, yo pienso que va de la mano, de mi punto de vista, va de la mano mucho con el imperialismo, el colonialismo, ¿no? Es como que estamos todavía en la etapa 2 de esos momentos que han marcado la historia europea un montón. Y bueno, todavía hay jerarquía muy marcada, aunque está ese discurso de igualdad que se difundió un poco en todas partes y mucha gente se lo cree, pero si vas a ver los efectos prácticos, o sea, vas a ver que gente que no son europeos, que vienen de África, de Latinoamérica, de Asia, ocupan nichos laborales muy específicos, no los vas a ver en puestos de poderes, o sea, En no lugares tienen, toma de decisión o claro, centrales. claro, y acá veo un poco lo mismo con los pueblos originarios, que también ocupan nichos laborales, varios. Veo un poco la misma cosa, pero para mí siempre me sorprende porque eh, allá los que menos son reconocidos son los que llegaron después, ¿no? Ujú, total. Y acá estaban antes, o sea, se puede discutir de dónde, qué zona y todo, pero antes que los europeos que llegaron y así que siempre como que los argumentos son diferentes, ¿no? Y las construcciones sociales acerca de esos contextos son muy diferentes y es interesante. Por eso me gusta mucho la antropología porque vas comparando cosas y mostrando más el lado construido de esas realidades muy naturalizadas. En ese proceso, obviamente, histórico que tiene que ver con las construcciones de sentido, ¿no? En diferentes lugares del mundo, lo podemos situar o en Europa o también aquí en América, obviamente. ¿Qué función cumplen? Lo traigo hacia lo contemporáneo. ¿Qué función cumplen los medios de comunicación en la actualidad y también las nuevas plataformas a Mm, la hora de construir sentido? Si mm. hay alguna mirada sobre eso, Maite. Claro, bueno, lo que te puedo decir es que hay nuevos medios más y más que tienen, a mí me parece que están haciendo antropología, ¿no? Hay unas revistas donde hacen un trabajo muy largo para antes de escribir y tienen mucha calidad en sus observaciones, en sus descripciones, o sea, hay de todo. Después tenés la tele más nacional y ahí, por Más ejemplo, conservadora por ahí también, en claro, más cierto sentido. conservadora, con los discursos de siempre, ¿no? Hegemónico, que circulen así sin cuestionar. Y también la cuestión de la diversidad, ¿no? O de las razas, que también a veces hay gente que usan eso
para hablar de esa construcción, no para Ujú. decir que existen, para hablar de esa construcción. Y vas a ver que no hay periodistas que tienen orígenes muy poco, ¿no? Así que ahí también se va reproduciendo esas hegemonías, porque claro, todos hablamos de un lugar situado, ¿no? Lo importante es poder ver de dónde hablamos y decirlo, pero ahí, claro, como los que tienen los medios también son bien establecidos en la sociedad, y Es bueno, parte ellos del hay, establishment, claro, ¿no? hay cosas que no ven porque no lo han experimentado, así que ya queda afuera de su vista, de su perspectiva y un poco eso, ¿no? Se va. Buenísimo. Yo aprovecho para ir finalizando en esta primera charla, que ojalá que cuando vengan la próxima vez podamos hacer una conversación más larga. Y quiero ir a una cuestión más cotidiana, ¿no? Aprovechando que está Munir también acá con nosotros y nosotras en Radio Nacional Esquel. Munir, ¿cómo es el laburo de, si tuvo paso de la antropología a la arquitectura, así de un salto? Y después vamos a nombrar nuevamente la realización audiovisual. ¿Cómo es el laburo? Primero, ¿cómo fue insertarte como arquitecto allá en Bélgica y cuál es la especificidad de tu trabajo allá? Bueno, es, es una pregunta bastante complicada porque soy, soy bastante desorganizado. Mi diploma se perdió en una mudanza. Estoy tramitando una duplicata actualmente gracias al TAD de la UBA. Me he dedicado mucho a la arquitectura por el lado de todo lo que serían las artes decorativas, la restauración de patrimonio, creación artística. En ese sentido, bueno, obviamente como extranjero ¿Se complica? he tenido todo un camino que recorrer, me he encontrado con reticencias, desconfianza, pero para, para hablar de toda la superficie social, yo encuentro que Bélgica es un país con gente muy abierta, eh, gente que reconoce el racismo, como te lo contaba Maite. Yo pienso que tal vez acá en Argentina, en mi país, que lo conozco bien, tenemos ese mismo racismo latente, tal vez no tenemos tanta conciencia de su Total, existencia. totalmente de acuerdo. Así que no, he tenido dificultades como cualquier persona que va de afuera a otro lugar, las ha tenido, pero también me han ayudado, he sabido ganarme la confianza. El respeto, me he integrado mucho en la comuna en la que vivimos, que tiene ese valor agregado también. Notablemente Bruselas es una ciudad que tiene gente de muchos lugares y en donde el personaje local tiene mucha abertura, mucho interés hacia la cultura del otro. Así que también es una ciudad muy rica en la que podés conocer el resto del mundo. Qué bueno. Consulta, ya para ir finalizando. ¿Hay otros esquelenses viviendo ahí en Bélgica? ¿O estoy medio errado? Está Arturo de Bernardi viviendo del otro lado de la ciudad. A veces tengo la suerte de cruzármelo y compartir unos mates y unas charlas con Arturito. Siempre hace bien, es como volver al pago. Qué grande, qué grande. Bueno, y gracias por esta primera visita aquí a Radio Nacional Esquel, en el sentido, hablando de lo que tiene que ver con esta etapa de allá, histórica también tuya y con la familia allá en Bélgica, pero que se reitere la próxima vez, con más tiempo, ¿eh? Aquí estaremos, Mauro. Dale. Muchas gracias, Maite, por todo, ¿eh? ¿Algo Gracias más a para ti. agregar? ¿Que quisieras agregar? Muchas gracias. Ujú. Gracias a ti y gracias por el trato acá en Esquel a todos. Si llegara a haber información de valor útil, no sé si tenés la posibilidad de que te manden información, que se contacten con Munir también. ¿Es útil información todavía, más allá Claro, de estar allí, claro, que completamente, está relacionada a las totalmente. migraciones Sí, y a los pueblos originarios también, exacto, ¿no? sí, totalmente. Ahí me interesa siempre. No me puedo despedir con dos cosas, que nos digan cuándo se va a subir Alambre a YouTube y la segunda es
quiero música. Acá afanamos música que nos traigan ustedes que están escuchando en este momento. No les vamos a pedir de acá porque nosotros estamos todo el tiempo conviviendo con eso, pero puede ser también de otros lugares. Buenísimo. 2 preguntas para ambos. Bueno, yo para no mentir diría que a partir del 22-23 del corriente mes, Alambre Etcétera tendría que estar en YouTube. Eso depende de nuestra vuelta a Bruselas. Y como música yo no podría pensar en otro que nuestro querido Arno, ¿no? Arno. Quiero saber eso, por favor. Arno es un cantante belga, él es de origen flamenca y tiene unas canciones que canta en francés con una voz de piedra, con su acento flamenco, que es lo más, perdón papi, pero lo más sexy de él. Ya se murió, lo puedo decir, ya está muerto. ¿Qué es como un crooner, así como...? Sí, un poco ¿Sí? crooner, pero de Flandria, Mirá, ¿no? bueno. Por ahí le va a gustar, y por ahí en la misma onda, yo les recomiendo, pero capaz que conocen a ese grupo sudafricano que se llama The Antwoord. No lo tengo, pero ya tengo 2 para buscar. Bueno, The Antwoord por ahí es un poco, también es en flamenco, pero el flamenco de la colonización, que sería el boer, como el boer es la palabra Paisano. para decir paisano, y es el flamenco que se mezcló ahí con el afrikaner, o sea, los idiomas de Sudáfrica, y por ahí le puede llegar a hacer algo en la oreja, ¿no? Cerramos con esto entonces, musicalmente. Perfecto. Muchas gracias, Maite, Mauro. muchísimas gracias a vos. Moño, muchas gracias y un gusto verte como siempre. Gracias, Mario. No. Qué buena pregunta, Mario. Estuvimos conversando con Maite Maskens y también con Manuel Bestén, el Monir, para aquí, para los vecinos y vecinas de Esquel. Un gusto encontrarnos con ellos aquí en la radio pública.